Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema o responder la pregunta de el por qué Dios permite tanta maldad sobre la tierra. Es importante que podamos entender y responder a la aflicción, al problema por el que estamos viviendo en estos tiempos. Juan 16:33 dice que confiemos porque Dios ha vencido al mundo y que en este mundo tendríamos aflicciones. Y muchas veces no sabemos por qué Dios permite la maldad sobre la tierra. A veces no sabemos responder por qué hay enfermedades que no se curan, por qué muchas catástrofes naturales suceden y se llevan a una gran parte de gente, porque hay terremotos que destruyen y causan muerte, porque hay enfermedades que aún no se han podido curar, porque un niño recién nacido o niños sufren una muerte temprana. Ya hoy vamos a tratar de responder a la luz de la palabra esas preguntas complicadas. ¿Por qué existe la maldad sobre la tierra? Esta es una pregunta que la Biblia no responde de forma tan directa y específica. Sin embargo, podemos ver unos claros ejemplos que Jesucristo habla. Vamos a ir a Lucas 13, del 1 al 15, y dice así: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Probablemente esta no sea una respuesta tan específica o que nos ayude, porque básicamente Jesucristo les decía: si no se arrepienten, perecerán igual que ellos. Aunque Jesucristo no les estaba hablando de la muerte física, sino más bien de una muerte eterna o una vida eterna. De eso les estaba hablando Jesucristo, si se iban a ir al cielo o al infierno, que si no se arrepentían iban a perecer, refiriéndose a que si no se arrepentían iban a vivir una eternidad en el infierno, sufriendo. Y hay muchas personas que se escudan en el Evangelio de Jesucristo diciendo que Dios no existe, porque hay tanta maldad en el mundo que a Dios se le salió de las manos, que no la puede controlar, que no tiene el poder para controlarlo, o simplemente no lo quiere controlar. Hay mucha gente que dice que por esa razón piensa que Dios no existe y no lo sigue, no cree en Él. Y hoy vamos a aprender qué responder realmente a ese tipo de ideologías, ya que muchas de las ocasiones se responde muy equivocadamente lo que dice Deuteronomio 29:29, en donde dice que las cosas ocultas son reservadas para Dios. Y respondemos: es que eso es una respuesta oculta que nada más es reservada para Dios. Solamente Dios sabe por qué hace tanta maldad en esta tierra, por qué permite tanta maldad en esta tierra, y no es así. La palabra de Dios, hoy vamos a ver a través de la palabra por qué Dios permite la maldad sobre la tierra. Esta pregunta no tiene una respuesta oculta. Aunque Jesucristo no la respondió aquí, Él se estaba ocupando de que las almas, las vidas de las personas que le estaban preguntando, se estaba preocupando Jesucristo de que ellos se salvaran, que llegaran al arrepentimiento. No les estaba contestando la pregunta de por qué, que es exactamente lo que ellos querían. Y entonces contestamos lo que dice Deuteronomio 29. Dios sabe qué es lo que está haciendo, o Dios sabe por qué permite la maldad en la tierra. Recordemos que Satanás siempre tiene una estrategia para acomodarnos en un lugar donde nos hace pensar una respuesta que pareciera correcta, y nosotros nos ponemos en ese lugar y tomamos la salida que Satanás nos dijo que saliéramos, y contestamos: es que solo Dios sabe.
y contestamos esa respuesta equivocadamente y nos la pasamos viviendo con esa respuesta toda una vida y enseñándola a otras personas para que caigan en el mismo hueco. No es así. La palabra de Dios contesta muchas preguntas difíciles, incluyendo esta que el día de hoy vamos a ver. Y a veces pensamos que Adán y Eva fueron los que ingresaron la maldad al mundo o a la humanidad. Eso nos lleva entonces a preguntarnos por qué Dios diseña al hombre y a la mujer con la capacidad de tomar decisiones tan malas. Y entonces decimos, bueno, entonces no fue la culpa de Adán y Eva, sino fue de Lucifer en forma de serpiente que engaña al hombre. Eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿por qué Dios pone a Satanás dentro del huerto del Edén sabiendo que podía engañar al hombre y a la mujer que él había creado? ¿Por qué entonces hace eso Dios? ¿Que acaso no sabe? ¿Acaso no sabía? ¿No tenía el conocimiento de lo que iba a pasar? Por supuesto que sí. Dios sabe absolutamente todo. Y la respuesta no tiene que ver ni con Adán, ni con Eva, ni con Satanás en el huerto del Edén engañando a la humanidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con Dios. Porque fue Dios quien puso a Satanás en el huerto del Edén. Fue Dios quien creó a Adán y Eva con la capacidad de poder tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que presentar entonces la respuesta no en base a Lucifer, ni en base a una humanidad o a las malas decisiones de Adán y de Eva, sino en base a Dios, en base a la justicia de Dios frente a una maldad tan grande que llena la tierra. Para esto permítanme establecer algunas cosas que podríamos llamar como una verdad. Punto número 1, la maldad existe. Es una verdad, todos lo sabemos, la maldad existe en cualquier rincón de este planeta. Pero esa maldad la podemos clasificar en diferentes cosas. La primera sería la maldad natural. La maldad natural es externa, es una maldad física, es una maldad que no sale del hombre, sino que existe en la tierra, en una tierra maldecida por Dios. No es algo que una persona le hace a otra persona, es algo que existe. Por ejemplo, las catástrofes naturales, las bacterias, los virus, las enfermedades sin encontrar una cura aún. La segunda maldad es la maldad moral, la maldad entre las personas. Es la gente haciendo cosas malas a otras personas. Es lo que rige la humanidad, una humanidad maldecida por Dios. Vamos a ir a Romanos 3, del versículo 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad moral, toda la humanidad está llena de maldad moral. Todos los seres humanos nos inclinamos más hacia la maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y Jeremías 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La maldad moral es un pecado que devasta la humanidad, que devasta sociedades, familias. Y también hay otra sección de la maldad, la cual podemos llamar una maldad sobrenatural, en donde incluimos a Satanás y a todos los ángeles que están junto con él, que según Apocalipsis fueron desterrados del cielo y enviados a la tierra desde el principio de los tiempos. Y Satanás mismo tiene una autoridad delegada sobre la tierra, una autoridad temporal sobre esta tierra. También la palabra de Dios dice que Satanás tiene una influencia de inmoralidad muy fuerte sobre sus propios hijos.
Dice la palabra de Dios que hay hijos de desobediencia y de obediencia. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Y por último, la maldad eterna, donde en esta categoría entra el infierno, donde en el lugar solamente existe maldad, solamente existe el llanto, el crujir de dientes, el dolor, la desesperación. Toda clase de maldad existe en ese lugar. Otra cosa que podemos llamar verdad, como punto número 2, es que Dios existe. Y eso es lo que no vamos a debatir. Sabemos que Dios existe, la palabra de Dios lo dice en cada uno de sus rincones. Insiste en que Dios es el único y es el verdadero Dios. También habla de Dios acerca de muchas atribuciones a Él. Por ejemplo, que Dios es amor, que Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande para la misericordia. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios perfecto. Y sobre todas las atribuciones a Dios, Dios es soberano. Soberanía significa que Dios está a cargo de todo el universo, de todo el planeta, de todos los países, de cada estado, de cada sociedad. Dios tiene el control. Eso significa la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas. Significa que Él tiene el control, que nada sucede si no es por Él. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, a partir del versículo 11. Dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra tuyas son. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú denominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Salmos 115, versículo 3, dice que todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho. Dios hace su voluntad en todo momento. Él es soberano. Él está por encima de sobre todas las cosas, de sobre todos los reinos. Vamos a ir a Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y quien le diga: ¿qué haces? La palabra de Dios en repetidas ocasiones deja muy en claro la soberanía de Dios, que Dios está por sobre todas las cosas, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es soberano, que Él está a cargo, que todo lo que sucede porque Él lo quiso hacer. Y admito que esa es una verdad muy difícil de entender, pero la soberanía de Dios es absoluta, es irresistible, es infinita. Él es el gobernante del universo. Vamos a ir a Deuteronomio 32-39. Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice su palabra que Él es el que hiere y Él es el que sana. Eso es la soberanía de Dios, que Él está en control de todas las cosas. No es que alguien más hace trabajos por Él, sino que Él lo hace todo. De Él salen todas las cosas. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y dice así: y Jehová le respondió a Moisés: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y vemos muchos pastores, muchos predicadores, muchas iglesias
que quieren salvar a Dios de una mala imagen, que quieren salvar a Dios y exonerarlo de las cosas malas que suceden y solo quedarse con las cosas buenas que provienen de Dios. Pero Dios no quiere ser salvado. A Dios le gusta expresar que Él es soberano en todo momento. A Dios le gusta dejar en claro que Él tiene el control de todo, que Él hace al que ve y al que no ve. A Dios le gusta asumir la responsabilidad. Y en esta parte de la palabra de Dios hemos visto cómo Dios asume la responsabilidad no solamente de lo bueno, sino también de lo malo. Vamos a ir a Salmos capítulo 105, versículo 16. Dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Dice su palabra que Dios trajo quebrantamiento sobre la tierra y quitó todo sustento de pan. Él lo hizo, dice Salmos. Fue Dios quien lo hizo. No alguien más, no otros dioses. Vimos que Él es el único y no hay otro Dios con Él, solamente Él. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 25, y esto es algo muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Envió leones porque no temían de Jehová y los envió para matarlos. Vamos a ir a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Mientras que algunos pastores, predicadores e iglesias tienen la necesidad de rescatar a Dios, de exonerarlo de las cosas malas, Dios se la pasa diciendo en la Biblia que de Él también salen las cosas malas como las cosas buenas, que Él también trae el quebrantamiento sobre la tierra y quita el alimento, que Él también hace enviar a leones para devorar a quienes no temieron de Él. No intentemos exonerar a Dios de algo que Dios tiene la responsabilidad, porque Él es soberano. Entendamos lo que significa que Dios es un Dios soberano. Esto significa que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo y que Él es responsable de todas las cosas, que de Él proviene lo bueno y también lo malo. Y hay muchas iglesias que solamente se quieren quedar con la idea de que Dios hace nada más lo bueno, pero no. Dios también hace que de Él provenga lo malo. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas. Por su voluntad existen. Él, desde el principio de la creación, tenía un plan. Tenía su voluntad trazada. No es que con el paso del tiempo Dios fue como que equivocándose y arreglando, equivocando y solucionando. Claro que no. Dios desde el principio tuvo un plan. Eso de que Satanás se rebelara en contra de Él no fue una sorpresa. Eso de que Adán y Eva comieran del fruto que les dijo que no comieran no fue una sorpresa tampoco. El diluvio no fue un plan B. Y la cruz de Jesucristo no fue un plan C para rescatar a la humanidad del pecado en el que nos habíamos sumergido. Por supuesto que no todo fue el plan de Dios. Dios tuvo el control de todo siempre. Vamos ahora a Proverbios 16:4. Dice así:
Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios hizo todas las cosas sin ser influenciados. Vimos que Dios es el único Dios y no hay otros dioses junto con Él. Dios creó todas las cosas sin ser influenciado. Él mismo tomó su propio plan y lo está llevando a cabo día tras día desde la creación del mundo. Él también causa problemas mediante sus juicios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hace un juicio contra una nación, vemos a Dios matando a personas o a un grupo de personas o a un ejército o a varios ejércitos, haciendo correr sangre por todos lados. Salmo 103:19 dice que su reino domina todo, todo, y todo es todo. No nada más lo bueno, sino también lo malo, porque Dios es un Dios soberano. Vamos a ver qué dice Isaías, capítulo 14, versículo 27. Dice así: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida, quién la hará retroceder? No hay nadie que pueda impedir, detener o hacer retroceder la mano de Dios. Según Isaías, dice que ¿quién va a poder hacerlo? Nadie. Porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es un Dios soberano. Esto es lo que significa ser un Dios todopoderoso, esto es lo que significa ser un Dios soberano, que nada ni nadie puede detenerlo, ni Satanás, ni esos ángeles caídos, ni una persona humana. Ahora mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 2, desde el versículo 6, dice así: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Dice que Jehová mata y Jehová da vida también. Por supuesto. Mira lo que dice también Amós en su capítulo 3, versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dios controla todo y la maldad no es interrupción alguna dentro de sus planes. Él sabe todo y conoce todo aún antes de que todo existiera. Tiene el poder total para hacer todo lo que quiera. Él es el único Dios todopoderoso, el verdadero, el que gobierna por sobre todas las cosas. El único Dios que soberano es. Entonces, punto número 1, la maldad existe. Y punto número 2, Dios existe. Y Dios es un Dios soberano. Y ese mismo Dios soberano permite que la maldad exista y quiere que la maldad exista. Y la maldad también proviene de su propio permiso. Lo que nos lleva a ese punto, Dios quiere que la maldad exista. ¿Por qué Dios quiere entonces que la maldad exista? Estamos hablando de un Dios que es soberano, que tiene el poder de todo. Si Él quisiera, la maldad no existiera. Pero vemos que la maldad sí existe. Entonces Dios quiere que la maldad exista. Vamos a ir a Isaías, capítulo 45, a partir del versículo 5 en adelante. Dice así: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Sin embargo, también es verdad que Dios es absolutamente misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es amor, por supuesto, que Dios es todas estas atribuciones también. Sabemos que Dios no ve la maldad como algo bueno, sino la rechaza y la condena y la pone en juicio. También sabemos que no tienta a nadie ni puede ser tentado.
Lo confirma Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero hay muchas iglesias que quieren rescatar a Dios de esta mala imagen, en la cual Él mismo se responsabiliza de no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas que suceden. Hemos visto a lo largo de la palabra que de Él proviene lo bueno y lo malo, que Él hace lo que quiere en todo momento. Y en ese intento de exonerar a Dios de la maldad, reinventan a un Dios que no existe, a un Dios que tiene un poder limitado y no puede controlar el mal. O le echan la culpa al ser humano y al libre albedrío, o le echan la culpa a Satanás. Y piensan que hay una guerra como que entre Satanás y Dios ahí peleándose por el control del mundo. O también piensan en un Dios que no existe, en un Dios que no sabe lo que iba a pasar en el huerto del Edén, y que inocentemente creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y lo tomó por sorpresa el hecho que tomaran la decisión de comer de ese fruto. Se enoja porque no sabía lo que iba a pasar. Después intenta arreglarlo con el diluvio y tampoco pudo solucionarlo, y al final de cuentas termina solucionándolo con la cruz de Jesucristo. Pareciera que ese es un Dios que no sabe lo que iba a suceder conforme al tiempo. Reinventan a un Dios que no existe en la Biblia. No podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Él es como es. Ahora, si Dios quiso que la maldad existiera, y ya vimos que sí, Dios permitió que la maldad existiera, ¿por qué Dios permitió que la maldad existiera? Hay algunas teorías fallidas a esta pregunta. Unas teorías fallidas que dicen que el mal existe porque debe de existir una contraparte negativa de la bondad de Dios. Es decir, como Dios es bueno, tiene que existir algo malo que haga un equilibrio, cosa que no existe. Eso está muy equivocadamente del verdadero propósito por el cual Dios permite la maldad sobre la tierra. Otras ideologías sugieren que la causa de la maldad sobre la tierra responde al exagerado uso del libre albedrío, al deliberado uso del libre albedrío en el ser humano, que como Dios le dio libre albedrío, lo utilizó y se fue haciendo aún más maldad sobre la tierra conforme pasaron los años. Cosa que tampoco dice la palabra de Dios. Eso va en contra del propósito real por el cual Dios permite la maldad sobre la tierra. Porque simplemente la Biblia no menciona que a Dios le interesa más la voluntad del hombre que su propia voluntad. En todos los versículos que acabamos de leer, siempre vemos a un Dios soberano que dice: yo hago lo que quiero, que dice: yo traigo el bien y el mal, que dice: yo traigo la calamidad. Vemos a un Dios que no le interesa tanto la voluntad del ser humano, sino su propia voluntad, y eso es lo que hace lo que Él quiere, no lo que el ser humano le propone hacer. Diseñar a un Dios que tiene un poder casi igual que Satanás es un Dios falso. Diseñar a un Dios que no sabe controlar la maldad es un Dios falso. Rediseñar a un Dios que tiene soberanía solamente de Él es un Dios falso. La soberanía es absoluta. La soberanía es el control de todo el universo, no nada más de Él. Y de las cosas malas no. No nada más de lo bueno y de lo malo no. A esto es a lo que me refiero. Esto es un Dios falso en el que solamente tiene el control de lo bueno y no de lo malo. ¿Te imaginas tan solo tener a un Dios que no puede controlar la maldad, que ignora la maldad, que Él no tiene el control de ella? Entonces, ¿de qué serviría? Vamos a ver este ejemplo
Y quiero que pongas mucha de tu atención en este siguiente ejemplo. Vamos a tratar de entender acerca de estas preguntas. Está una iglesia y hay un pastor en esa iglesia. Y hay un profeta que llegó a esa iglesia porque Dios lo mandó ahí. Y entonces llega ese profeta y profetiza sobre ese pastor y le dice que va a hacer milagros y sanidades. Dios va a hablar a través de él realmente y va a ser el predicador de toda una generación. Y en ese momento impone las manos aquel profeta sobre aquel pastor y oran, y toda la iglesia está ahí en pleno servicio, y de repente el profeta y el pastor caen muertos. ¿Qué dirían ustedes? Es que como la profecía era verdadera y Satanás los estaba viendo, pues los mató de una vez para evitar la voluntad de Dios. ¿Te imaginas un mundo donde Satanás mata para prevenir la voluntad de un Dios todopoderoso? Por supuesto que no es así. Satanás no mata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace, sucede en la tierra. Todo lo que sucede es voluntad de Dios, y Satanás ni siquiera puede ir en contra de la voluntad de Dios. Ese no es el Dios de las Escrituras. ¿Acaso Dios puede hacer una profecía y luego Satanás viene y la estorba? Por supuesto que no. Pensar de esa forma es imaginar que entonces Satanás tiene más poder que Dios. Nada ni nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus pensamientos, en contra de sus designios. Nadie puede ir en contra de Dios. Entonces esto es lo correcto. Dios es un Dios soberano. Él es el Dios todopoderoso. Él quiso que la maldad existiera. Él tiene el control. Esto nos lleva a otro punto. Dios tuvo un propósito para la maldad. Y con esta pregunta vamos terminando. Dios tuvo un propósito para la maldad. Sabemos que Dios es un Dios soberano que tiene el control del universo. Sabemos que Dios sí quiso que la maldad existiera. Pero ¿por qué quiso que la maldad existiera? ¿Acaso Dios tenía un propósito con la maldad? La respuesta es: Dios quiso que existiera la maldad para su gloria. Para su gloria. Romanos capítulo 3 versículo 5 dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Ese es el propósito que Pablo estaba revelando acerca del por qué Dios permite la maldad sobre la tierra. Dios tenía un propósito para la maldad, por eso la permitió, y su propósito era para su gloria, para hacer resaltar su justicia y cada uno de sus atributos. Cuando Dios le da permiso a la maldad de existir, en ese momento Dios comienza a demostrar su justicia sobre la tierra. Toda nuestra injusticia le da a Dios la oportunidad de mostrarnos a nosotros su justicia, su amor, su misericordia, su gracia. Lo que nos lleva a otra pregunta: ¿por qué Dios quiere demostrar su justicia? Porque Dios quiere ser exaltado, quiere ser adorado por los siglos de los siglos. Esta es la respuesta por la cual Dios quiere mostrar su justicia. Y para poder mostrar su justicia, permitió la maldad. Si no hay maldad, no hay la oportunidad de mostrar justicia. Sin el pecado no hay demostración de los atributos de Dios. No hay demostración de amor, de justicia, de misericordia, de bondad, de mansedumbre. No hay demostración de ninguno de sus atributos. Es Dios demostrando la luz de su justicia en la oscuridad de la maldad. Romanos capítulo 9 versículo 22 dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios determinó desplegar su justicia para todos los redimidos, para ser adorado y glorificado por los siglos de los siglos. Y también quiere demostrar su ira. Esta es la santidad en contra de los pecados. Dios permite la maldad, pero aborrece la maldad. Entonces Dios quiso que existiera esa maldad porque tenía un propósito para la maldad. Porque a través de la maldad veríamos su justicia. Porque a través de la maldad veríamos su bondad, veríamos su amor, veríamos su misericordia. Ese fue su propósito para con la maldad. Y la maldad funciona bajo sus propios propósitos de Él. No funciona por separado. No, la maldad va en contra de Dios, por supuesto que no. Ni Satanás va en contra de Dios. Dios tiene un plan y hace que Satanás, hace que la maldad, hace que los demonios vayan dentro de su propio plan. Ellos responden, obedecen a los planes de Dios. No puedes esperar que Dios esté sujeto a tus preferencias, a tus decisiones. Incluso la tragedia más grande, que es la muerte de Jesucristo, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, del 22 al 23. Y entonces la pregunta final es: ¿la maldad hace más glorioso a Dios o menos glorioso? Por supuesto que lo hace más glorioso. Nos hace ver la gloria de Dios. Nos hace ver y reconocer la luz de Dios. Porque Él es soberano, porque Él es el que tiene el control, porque Él es el que reina el universo. No existe tal lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, entre la maldad y Dios. La maldad y Satanás responden a la voluntad de Dios. Tal es así que el mismo Satanás pide permiso para poder tocar a Job. Tan es así que Dios permite la maldad para mostrar su gloria y cada uno de sus atributos. La maldad hace que veamos la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga.